Fernando Marimón Romero, como dicen los americanos y los ingleses, un self-made man, un hombre hecho con su propio esfuerzo. Amén, aleluya. ¿Cómo inicia la historia que tiene ese nombre? Hombre, Lucho, bueno, primero no es con mi propio esfuerzo, no es, son las fuerzas de Dios, el Espíritu Santo obrando en uno, en cada paso, en cada movimiento, en cada propósito, en cada meta y en cada llegada. Es fabuloso, es hermoso. Nosotros nacimos aquí en Cartagena porque mi mamá venía a dar luz aquí a cada uno de mis hermanos, a mí, a todos. Pero regresaba a los 2 días, a los 3 días, en lancha, hasta el corregimiento de La Barcé, San Antonio de La Barcé, conocido, la tierra del doctor Adil Meléndez también, a propósito. Sí, señor. Entonces, nosotros nos íbamos de aquí a las 10 de la mañana y llegábamos allá a las 9, 10, 11 de la noche, por todo el canal del dique, entrando por Pasacaballo, pasábamos por Puerto Badel, Leticia, Caño de Correa, cerca de Ñanguma, pero el puerto de Ñanguma no llega al canal del dique. San Antonio llegábamos a La Barcé y eso era le decían un popó, esos motores. Estaba el Cóndor, la Niña Mía, la Preferida, muchas lanchas. Por mar afuera también llegaban lanchas hasta Libertad, hasta el puerto de Tigua, lugar donde nació tu amigo Moisés de la Cruz también, es de por allá. El berraco de Tigua. El berraco de Tigua, dice él. Sí. Allá aprendimos en alegría de leer, aprendimos a leer. Allá los años escolares no se contaban de enero a diciembre, a noviembre, sino que si te aprendiste en la alegría de leer número 1, que era el azul oscuro, el azul pálido, pasabas al amarillo, que era el segundo, el tercero era el rosado, el cuarto el oscuro y así, el azul oscuro y así. Tú lo ibas leyendo todo, ¿no? En la alegría de leer, no sé si te acuerdas. A la edad de 8 años nosotros llegamos aquí. Llegamos a la ciudad de Cartagena y llegamos a Olaya Herrera. Antes mi papá había comprado una casa antes en La Esperanza, por allá por los lados de la Candelaria, y mi mamá no le gustó. Y terminamos viviendo en toda la esquina de la entrada al sector Playa Blanca, entre La Puntilla y La Magdalena, allí que está. Entonces allí crecimos. Desde los 8 años estuvimos ahí hasta los 20 años más o menos. Hasta los 20 años, 1980, cuando termino en el Liceo de Bolívar. Allí hice mi bachillerato en el Liceo de Bolívar, ahí aprendimos todo. Ahí fuimos grandes amigos de Rodrigo Valdés, de Rocky, de Alfredito, de sus hijos, de toda la barriada, de la gente del barrio. Y Olaya es una escuela. En ese entonces mi sector tenía solamente, a propósito, uno solo, que le decían el cacha. Tenían tres o cuatro disfuncionales, por decirlo de una manera. Estaba el cacha, que participó, le encontraron unos tanques con el tema del nene allá, el robo del siglo. Sí, se decía, allá le encontraron esos billetes de 500 rojos tremendos, ¿verdad? Una vez que se metió la policía allá y la gente decía, mira, le sacaron unos cántaros de leche del patio al cacha. Y esos muchachos de esa época, esos señores de esa época, no cogían en el barrio, no se andaban cogiendo los calderos, decían las cosas del barrio. Estaba el difunto fritero, que era el friti, le decían el friti, que, lo mataron robando aceite, le pegaron un tiro en un camión. Estaba William en La Puntilla y otros, eran como 4, realmente por ahí, no sé, y Olaya era más fama porque era lo que se conocía como Caimán. ¿Acuerdan que los buses decían Popa Olaya? Yo comencé en el Fernández Baena siendo primer año becado con una beca que nos regaló Rafael Vergara Támara, el papá de nuestro directo amigo Rafael Vergara. Navarro. Sí, Navarro. Y hasta que ese día de 1974, Pacho Fernández dice, aquí los becados y acá los que no tienen beca. Como te decía, ahí fue donde yo comprendí, cuando yo llego a la universidad me acuerdo de ese término sin fórmula de juicio. Y yo dije, caramba, es que hay argumentos que concluyen sin premisas, argumentos que concluyen sin premisas.
Y yo dije, wow, tremendo. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, para los becados esto se acabó, dijo Pacho, el papá de mi amigo Alberto Elías. Y listo. Y nosotros nos quedamos así perplejos. Primer año. A mi hermano, yo tenía un deseo en el espíritu de seguir estudiando porque eso no era de mí, pero Dios quería que yo siguiera estudiando. Vivía el doctor Rafael Vergara Támara, no sé si era en Boca Grande, en el Laguito, en Castillo, pero era allá. Castillo Grande. Mi hermano, yo salía en un bus de Popa Olaya desde noviembre y estuve hasta enero. Recuerdo que eso era un frío intenso, esta ciudad era fría en el año 74. Y no se pudo, nunca contacté al viejito, nunca lo encontré, hermano. Marco Tulio Blanco Romero. Sí. Marco Tulio Blanco Romero era docente, mi primo, biólogo que había estudiado, que en paz descanse, que había estudiado en Tunja, hijo de mi tía Luz María. Bueno, Universidad Pedagógica. Sí, en Tunja. Me consiguió en el Liceo de Bolívar, que no cogían gente desde segundo, un cupo en el Liceo de Bolívar, acá en Escayón. Ahí estudié, hice mi primer, en mi segundo, entre otras personas que tú conoces, con Joaquín Gutiérrez. Digamos con el famoso Joaquín Gutiérrez. En marzo de 1976 nos trasladaron para Lemete. Y bueno, como te decía también, cuando uno estudia en la jornada de la tarde, ya en el Liceo de Bolívar, allá en la tarde, uno nunca se toma la sopa de hueso esa que nos hacía mi mamá, de hueso blanco, de cadera, nunca se la comía realmente terminada, porque si no cruda, tú sabes cómo soy, el caldo claro, siempre me voy con el caldo claro. A las 11:00 y terminamos en el Liceo Bolívar, hicimos una bonita historia en el Liceo Bolívar. Bueno, ¿cómo Nosotros fue? fuimos dirigentes en el Liceo Bolívar desde segundo año, fuimos segundo representante de curso y tuvimos muy buenos amigos, mártires en el Liceo de Bolívar, gente muy buena. Bueno, vamos a recordar nombres y también cómo fue ese tránsito de la potencialidad que tenía la protesta del Liceo de Bolívar en la avenida Pedro de Heredia a esa especie de minusvalía acá en Daniel Lemaitre, hechos pues que ordenó el gobernador Nicolás del Castillo Mathieu. El colegio, el espíritu del colegio, porque hay que hablar del espíritu del Liceo de Bolívar. Sí. Hablar del espíritu del Liceo de Bolívar nos permite hablar del espíritu liceísta. Hay un espíritu liceísta. ¿Usted cree que existe todavía? No, se agotó. Sí, el espíritu se apagó. El espíritu está apagado, como sucede en nosotros con el Espíritu Santo. El pecado puede hacer apagar el Espíritu Santo en ti, lo contrista, dice la Escritura. Sí. Lo contrista. Entonces, lo contrista. El Espíritu Santo, el Espíritu liceísta está contristado, de Santiago. El Espíritu Santo está contristado. De manera que es posible levantarlo. Justamente hoy en este día nos hemos reunido con un grupo de amigos, es liceísta, y un amigo tuyo, Efraín Marimón, está proponiendo, ¿verdad? Ocuparnos en esa tarea, y hay bastante, hablar con los docentes, a ver si logramos detectar dónde está la fuga espiritual. Entonces ese espíritu cuando nosotros nos fuimos para allá, por el contrario, estuvo Rubén Romero de rector durante un tiempo, y el espíritu se mantuvo incluso hasta el año 1980, porque el año 1980 fue un año de jornadas interesantísimas alrededor del decreto 080 del 80, recuerdo. ¿El Estatuto de Seguridad? No, el Estatuto de Seguridad en el 78 nos convocó para grandes jornadas, sí, ¿verdad? Con incluso los docentes. El Estatuto de Seguridad, fíjate, nosotros teníamos problemas menores, el estudiantado tenía problemas menores con las directivas del Liceo de Bolívar y con alguna parte del estamento docente. Pero el Estatuto de Seguridad, al estamento docente más consciente, más adelantado, ¿verdad? Los consunó
hablamos de consumo, los estudiantes, y estuvimos en marchas con los docentes. Pero el año 80 que te digo de la jornada del decreto 080 tenía que ver porque comprometía el tema de la publicidad, el carácter público de la Universidad de Cartagena, de la universidad pública en general. La privatización de la universidad pública comenzó con el decreto 080 del 80. Aunque ya mucho antes, un ministro de Educación, según leo en la historia, le preocupaba el que la universidad fuese residencias u hoteles y restaurantes. Porque un punto importante en la privatización de la universidad pública era el desmonte de los cafetines de la universidad y el desmonte de las residencias universitarias. Ahora, ¿qué era lo que se veía? Y había muchas cosas que eran vistas. Por ejemplo, el cafetín de la universidad no era una manera de auspiciar, ¿verdad? No era una manera vicaria, por decirlo de ese modo, de ayudar al estudiante pobre que venía del sur de Bolívar y que no tenía para comprar un alimento, un desayuno, un almuerzo, una cena. Nosotros tuvimos las 3 cenas en la Universidad de Cartagena. No era eso. No se miraba de esa manera. Igual podemos decir del tema de las residencias universitarias, tanto en la Universidad Nacional como acá, ¿no? Se miraba como que se le estaba alimentando al enemigo que ideológicamente iba a asesorar organizaciones sindicales, que iba a hacer alimentar la protesta con discursos y todo eso, y eso había que acabarlo. Era una especie de nido. ¿Te acuerdas lo que decía Alfonso López? Que había que quitarle el agua al pez. Algo parecido. No era Alfonso López, era un general del ejército. Entonces eso estaba asociado con todo ese tema en las justificaciones que se daban para acabar con las cafeterías universitarias y las residencias universitarias. Nosotros estuvimos hasta el año de 1980, digámoslo de esa manera, en constante protesta en defensa de la universidad pública. Es decir, lo que te quiero soportar o sustentar es, del 76 hasta el año 80, el Liceo de Bolívar pudo mantener el espíritu del liceísta, el espíritu del Liceo de Bolívar. Mira, Lucho, había una peculiaridad en el docente del Liceo de Bolívar. Podía ser el profesor Chan, el profesor Carito González, gente que daba ciencias fácticas, el profesor Donado que daba física, pero todo profesor del Liceo de Bolívar estaba comprometido con 10 minutos de humanidades antes de empezar su clase. Te daban 10 minutos de humanidades. 10 minutos de humanidades es hablarte de sociología, es hablarte de la situación del país, es hablarte del Estado que no cumple, del Estado fallido. Eso lo hacían los profesores en el Liceo de Bolívar. Y yo creo que, bueno, todos esos profesores eran liceístas. Por ejemplo, tú encuentras a un Jorge Valdelamar que estudió allá donde quedan los juzgados ahora. Sí, entonces tú te imaginas Jorge Valdelamar, que viene de la protesta social. Sí. Eso se llama pensamiento crítico. No vamos a hablar de la protesta, porque hay pensamiento crítico que no protestaba, como Juancho Obregón. Pero Juancho Obregón no te protestaba, pero por ejemplo tenía pensamiento crítico, ¿verdad? La mayoría, el 90% de nuestros profesores tenía pensamiento crítico y lo transmitían a los estudiantes. Y eran docentes conscientes, plenamente conscientes de que sin pensamiento crítico ellos no iban a poder hacer avanzar. Incluso yo pienso que desde el punto de vista del profesor menos crítico que yo conocí, pero que nos legó muchas cosas en el sentido de la responsabilidad, en el sentido de la meta, en el sentido del color, Julio César Orozco, el micrófono de Zipacoa, no sé si oíste hablar de él, popular micrófono, le decíamos, lo amábamos mucho, lo queríamos mucho, el profesor. Entonces esa era la situación. Realmente creo que hay que ir por ese espíritu, creo que hay que ir por el espíritu liceísta. Y bueno, cuando yo terminé en el liceo, yo era un estudiante mediocre. Ese es un testimonio, porque yo le digo a la gente, ¿qué es un estudiante mediocre para mí? Aquel que es calificado como tal por los estándares pedagógicos. Yo no era un hombre de 5 en matemática, ni en física, ni en química, no servía para eso. Yo te decía que a los jóvenes, desde el punto de vista pedagógico o vocacional, deberían ponerlos
a estudiar literatura, filosofía, el que va a ser escritor desde un principio, para que tú no pierdas todo ese tiempo estudiando unas matemáticas que finalmente tú no la vas. ¿Para qué utilizo yo las matemáticas? Para sacar el 30% de los honorarios, más nada. Yo no me ocupo en ninguna otra operación matemática. En cambio tengo amigos, compañeros del liceo que estudiaron ingeniería o arquitectura, como Edgar Herrera, Modesto Barrio, Efraín Marimón, que eran muy buenos en matemáticas, son hoy buenos ingenieros. A ellos les era útil. Entonces, ¿qué le iba a servir la filosofía a Efraín? ¿Verdad? Digo yo, no como aquel alcalde, que la filosofía no es que la filosofía no sirva. Yo estoy hablando de énfasis, ¿sí me entiendes? De énfasis definitorios. ¿Y qué es un énfasis definitorio? Hombre, que tú no me vas a dejar a mí en el bachillerato desaprobado cuando yo tengo un percentil y un perfil claramente probado que voy a ser filósofo, o voy a ser literato, o voy a ser abogado. ¿Me doy a entender? Es decir, el matemático necesita filosofía porque desde el punto de vista mismo de la definición, la matemática es filosofía, ¿verdad? Y si tú amas las matemáticas, estás haciendo filosofía en cierto modo. Pero yo, desde el punto de vista pedagógico, no puedo valorarte a ti integralmente cuando tu integralidad responde a otra cosa que en las pruebas del IFE, cuando yo la hice, se llamaba percentil. Es decir, en qué es lo que tú más marcas. Entonces ahí es donde yo tengo como Estado que impulsarte, como docente, como institución educativa, tengo que impulsarte en eso y no someterte a dejar de ser bachiller, porque yo pude dejar de ser bachiller si se me hubiesen medido exclusivamente, ¿verdad?, mis capacidades para ingresar a la universidad en matemática, física y química. Bueno, ¿qué tanto de ese espíritu liceísta que usted alcanzó a disfrutar pues plenamente llevó o alcanzó a llegar a la Universidad de Cartagena? Sí, nosotros cuando llegamos a la universidad llegamos con ese mismo espíritu y ese mismo pensamiento crítico. Sí. Antes de ayer decía en un grupo, justamente Efraín Marimón decía, un grupo de liceístas decía que en el grupo de ingeniería los profesores preguntaban, sobre todo los que eran liceístas, docentes, liceístas como Arnold Araújo de la Facultad de Ingeniería, ¿cuántos son liceístas aquí? Salieron 32, me decía Efraín, 32 del Liceo Bolívar. Antes, nosotros que éramos hasta el sexto HJ, éramos con un poco de sexto, como 6 sextos, nos encontrábamos más del 50% en la Universidad de Cartagena, los sextos del Liceo de Bolívar. Se encontraban. Hoy cambió, con todo el proceso de la privatización de la universidad, cambió lo que nosotros llamamos la composición social del estudiantado y obviamente los niveles de pensamiento crítico al interior de la universidad. La composición social del movimiento, por eso no hay movimiento, porque tú te mueves por la inconformidad. Lo que te lleva a ti a moverte es la inconformidad. Entonces la otra estrategia del Estado era cambiar sustancialmente, esto es importante, Lucho, la composición social del estudiantado en la Universidad de Cartagena para bajar el nivel, la intensidad de la protesta social, del cuestionamiento al Estado, a las políticas estatales. Porque es que el estudiante de la Universidad de Cartagena era un estudiante universal, en la medida en que, no sé, ahora se ve un poco menos, pero en la medida en que estaba involucrado su interés con todos los intereses del resto de sectores de la sociedad, de los sectores populares. Era el llamado campo popular, incluso los campesinos. Los estudiantes daban debates sobre reforma agraria. Hoy el estudiantado de pronto de cualquier otra universidad, en general, entiende que el problema de reforma agraria es un problema de los campesinos y de la ANUT, que no es un problema de ellos, que no es un problema de la provisión de alimentos, de la calidad de los alimentos. Entonces fíjate, todo el discurso de ecología hoy pasa por la preocupación del modo en que se cultiva la tierra, de quiénes son los productores de la tierra. Entonces hoy la gente vende modelos de alimentación como modelos orgánicos, en contraposición a aquellos que utilizan pesticidas, insecticidas, todo esto. Entonces fíjate tú que dialécticamente cómo todo está conectado, ¿verdad? Nada está aislado, porque el pensamiento metafísico hoy nos ha arropado y eso ha matado el pensamiento crítico. ¿Sabes lo que pasó en la Universidad de Cartagena?
Nosotros sí le seguimos dando. Del Liceo de Bolívar le dimos continuidad a mí me echó a Raúl, junto con Lino García, con Julián Contreras, fue Julián Vergara, creo, Julián Vergara, Jaime Torrenegra, Lino, Taylor Londoño. A mí me echaron siempre 2 años. ¿Por qué lo echaron? Nosotros teníamos en la Universidad de Cartagena algo que se llamaba el Comité de Usuarios de la Cafetería. Nosotros dimos con la gente, allá había el estamento estudiantil formal, que era el Consejo Estudiantil, el Consejo Superior Estudiantil, representante ante el Consejo Académico, representante ante el Consejo Superior Universitario. Y eso eran unas representaciones como de pupi, ¿no? Digamos que eran de pupi, porque nosotros teníamos un amigo ahí, compañero, que era de la Juventud Comunista en ese entonces, se llamaba Jorge Sá, pero el reloj de Jorge Sá era un reloj pulcrísimo y muy caro. Nosotros no usábamos eso. Entonces, había como que la dirigencia estudiantil estaba como estratificada, ¿no? Tú sabes, esos muchachos, Jorge Carrillo, que usaba unas botas cubanas, el difunto Jorge Carrillo, que en paz descanse, que sabía mucha poesía del Indio Duarte y que nos estremecía con las poesías, era de la Universidad Libre y usaba unas botas cubanas que, bueno, yo me imagino que esas botas son muy caras, de tacón cubano. Entonces estaba como estratificada, ¿verdad? Y entonces tú los veías con muchos calzados y sus papás, bueno, pero había otro sector del estudiantado que no teníamos votos en la Facultad de Medicina, sino ellos. Y nosotros nos creamos esta categorización conceptual. El tema de la hegemonía y el tema de la legitimidad. Entonces creíamos que ellos eran hegemónicos, estábamos muy jóvenes, pero que carecían de legitimidad y de representatividad. Que tú puedes ser hegemónico, pero no eres representativo, ¿verdad? Y se nos ocurrió la idea del Comité de Usuarios de la Cafetería, porque ahí llegaba la gente de los pueblos de Arenal, ahí estaba Oscar Brieva, Américo Mendoza, que venía, toda la gente que venía de San Onofre y que venía del sur de Bolívar, y éramos bastantes. Es decir, la fila en el Comité de Usuarios de la Cafetería llegaban a 600 y a 1000 y pico esa cafetería llena en mediodía, y en la tarde ya un poco menos, ¿verdad? Entonces teníamos una base fuerte. Esa base fuerte entonces implicó que en el año 1984 hacía yo 3er año de Derecho y hubo 2 cosas que coincidieron. Un cambio en la administración de la cafetería, unas carnes que estuvieron muy malas que nos dieron. Esa carne molida, pero como que muy barata, y el que llegó por primera vez como que pensó que eso era así, nosotros no dejamos pasar eso, llegamos a la rectoría, era el rector Luis H. Raúl, bueno, con Lino, todo el mundo. El rector nos dejó pasar las carnes, tú sabes que uno era como medio temperamental y medio violento, ya hoy uno no es que se arrepienta de eso, pero ya uno sabe que esas cosas no están bien, bueno, que de pronto habían otras maneras o en su momento estuvieron bien, tú juzgarás. Pero lo que sirvió de florero de Llorente fue que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería le ofrecieron al rector Arrau, junto con la asesoría de algunos docentes, hacer el techo de la biblioteca que la estaban remodelando. Y él la contrató por un pocotón de dinero. Y con eso ahí sí fue tremendo. Nos tomamos, el día que estaban inaugurando la biblioteca, nos tomamos la biblioteca. Creo que había unas personas del Ministerio de Educación y a él no le gustó eso y comenzó a votar personas y ahí nos votaron. Cuando salen las resoluciones hicimos una huelga de hambre. Hicimos una huelga de hambre para frenar todo eso, pero que no lo pudimos frenar, estuvimos en huelga de hambre y estuvo acompañándonos Everardo Ramírez, que había salido una huelga de hambre en el Liceo de Bolívar, en el INEN, había salido una huelga de hambre en el INEN, y esa fue la historia por la cual estuve 2 años fuera de la universidad, sí. Pero Dios nos acompañó, luego regresé a la universidad con renovados ánimos, con
con una mentalidad, sigue uno siendo crítico, pero una nueva manera de hacer las cosas, de asumir las cosas. Y ahí pues terminamos en el año 88, Lucho. Terminamos el año 88, ya tenemos 32 años de ejercicio y le hemos pedido a Dios que nos preservara ese tema de querer hacer todas las cosas en su presencia, con rectitud y con justicia. Y bueno, ya tenemos 9 años de ser creyentes, estamos creyéndole al Señor, al Dios vivo y bueno. Bueno, una pregunta obligada, además de una curiosidad inobjetable. Usted como dirigente estudiantil de izquierda, tanto en el Liceo de Bolívar como en la Universidad de Cartagena, fue uno de los más versados en el conocimiento y en la exposición del marxismo, del materialismo ese de Marx. ¿Cómo es ese paso a lo de hoy, a ese cristianismo admirable que hoy profesa y que, bueno, sí, interesante porque esto hay que decirlo, ¿verdad? Lucho, Dios nos regaló una especialización en Derecho Laboral en la Universidad Nacional, luego hice un administrativo en la Libre, hice una primera maestría, estamos ahí haciendo cosas para ver si nos graduamos en la Nacional y una segunda en la Universidad de Medellín. No hay nada que el hombre haya escrito que tú no puedas soportar, sustentar con la Biblia, con la palabra de Dios, absolutamente todo. Y en la búsqueda del hombre bueno, del hombre moral, enteramente moral, ningún hombre puede ser moral sin Cristo, porque Cristo es en quien está subsumido, en quien está contenido todo lo bueno. La Escritura dice que ninguno es bueno, nadie es bueno. Y no seríamos buenos, ni buenos médicos, ni buenos ingenieros, ni buenos abogados, ni buenos nada en el sentido de habilidades, si Dios no te las da. Pero tampoco serías bueno en el sentido moral de hacer el bien si Dios no te da eso. Todo hombre es pecador, todo hombre es corrompido. Esa es una naturaleza. Olvídate, yo soy un convencido que he visto a los hombres de izquierda salir del Palacio de Gobierno para la cárcel. O los morenos no están presos. Presos los morenos. Yo una vez, yo no sé Alicia Esther de dónde sacó eso, Alicia Esther Vargas, pero eso no se me ha olvidado nunca. Ella nos daba clase de ética y decía que nunca se es tan déspota como cuando se está tan cerca de la esclavitud. Entonces yo digo, claro, Stalin, que sale de las barracas o que tenía un odio, ese tema de la dictadura del proletariado, donde tú tienes que matar todo y acabar con todo vestigio del capitalismo. Eso es terrible, es dramático, ¿verdad? Y Stalin mató tanta gente precisamente por eso, porque venía de una condición de opresión. Y cuando se es tan esclavo, cuando se ha pasado tanto trabajo y se cambia de lugar, Lucho, eso es terrible lo que tú vas a hacer cuando tienes el poder. Eso fue lo que sucedió con Stalin. Y es lo que ha sucedido donde no hay libertad. Luego que yo comencé a estudiar, yo nunca lo había visto porque yo había estudiado todo el tema del capital y todo el tema del valor, el tema del salario, del precio y bueno, entendiendo todo el tema del Estado y la revolución y de la dictadura del proletariado y todas esas cosas. Un día, yo sugiero esta lectura, me encontré milenarismo y adivina con qué me encontré, de manera muy resumida. El milenarismo se refiere al milenio, aquel periodo en que Cristo va a venir a traer por fin justicia y paz a la tierra y a que los hombres se amen entre sí, amen. Es decir, para que el segundo mandamiento, el primer gran mandamiento, amarás a tu Dios como a ti mismo, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, se cumpla en términos del amor, porque del amor sale la justicia y sale la paz. Hermano, ese reino fue deseado
Y en 1215 tú vas a encontrar que hay un monje calabrés por allá, Joaquín de Fiore. El milenarismo joaquinista se llama, tú puedes buscarlo y leer sobre eso. Esta gente como que se desespera y tratan de hacer aquí en la tierra ya, porque ya tienen la doctrina, los contenidos del milenio, de lo que es el milenarismo como tal. Justicia y paz, desesperado a la gente. Radicaliza después alguien estas posiciones. Alguien escribió un libro que se llama El hombre bueno, el homo bueno, Bonino creo que era apellido. Ahí vas a encontrar las mismas referencias cuando las encuentras en Google. Y de Bonino y del milenarismo joaquinista bebieron los Monser en Alemania, que radicalizaron también el asunto en la protesta, en la acción contra los que impedían y obstaculizan aquí en la tierra el reino, el milenio, justicia, paz y amor. De los Monser, Campanella. Y de Campanella se coló eso a Hegel, y Marx bebió de esas doctrinas del milenio. Es decir, una idea de la justicia social en Marx finalmente es reconducida al libro de Apocalipsis, al milenio, en la Biblia. ¿Sí me doy a entender? Entonces yo decía, bueno, si yo creo que eso es así desde la perspectiva de Apocalipsis, ¿por qué yo no creer que hay un Dios que juzga? Que hay un Dios que tiene poder. ¿Por qué yo no creer que Cristo va a venir por segunda vez? ¿Verdad? Y que ya no vendrá como cordero, sino que va a venir como rey. Así como lo esperaban los judíos, con poder para juzgar, para hacer juicio a las naciones y a los hombres. Y yo tengo experiencias espirituales, Lucho, que además me permiten confirmar esto. Esta nueva militancia en Cristo. Experiencias espirituales. Son tremendas. Visiones tremendas. No tiene nada que ver. Yo sigo yendo a los juzgados. Sigo orando para ir a un juzgado. Es necesario porque estoy en la carne. Cuando yo voy a un juzgado me voy a enfrentar con el abogado de Ecopetrol, con el abogado de CBI, que generalmente, bueno, son personas muy buenas, bien afables, bien amables, pero de pronto tú te encuentras un abogado hostil, que no entiende el punto de vista jurídico que tú estás defendiendo del trabajador. Yo sigo haciéndolo y siempre voy orado. Yo te oro a ti en todo, porque la palabra dice que hagamos todas las cosas como si fuera para el Señor, ¿verdad? No hemos dejado de hacer lo social, Lucho. Acabamos de, lo del Papayal, que te comentaba hace ratico, lo acabamos de hacer allá detrás, de la Unión de Dios. Acabamos de defender con el doctor Jorge Iván Dávila, acabamos de defender a 300 familias que estaban ocupando un predio. Ahí tenemos una obra, la iglesia, el Señor ha hecho una obra allí, en medio de esa comunidad. Es decir, la idea, Lucho, es esto. Yo te sugiero a ti que todas las mañanas ores para que el Señor te permita hacer todo lo correcto y que obres toda justicia en Él, en su presencia, y que el temor de Dios siempre viva en ti. No siempre lo vamos a lograr, Lucho, porque estamos un día te vas a irar, un día vas a coger una raya, se te va a salir una frase, una palabra, porque estamos en la carne, ¿verdad? Pero lo que el hombre nunca debe perder de vista es que hay un infierno, y eso es una realidad terrible. O sea, que tú llamas el averno, lo que un político, un gobernador, un alcalde, ¿verdad? Que ya no se siente bien con el aire acondicionado, que ya no se siente bien con la finca que tiene, sino que quiere tener una isla privada, que ya no se siente bien con vivir en Castillo Grande, sino que quiere pasar a las de 1.500 millones, y todo eso lo hace a base del PAE, del Plan de Alimentación Escolar, o con el agua de los niños en La Guajira, ¿verdad? Que el infierno es una realidad, porque ahí el fuego nunca se apaga. Por eso mi oración es: Dios, ayúdame, porque es que yo sé que sin Dios no puedo hacerlo. Te voy a dar un testimonio de un amigo, y no te voy a dar nombre, pero ese amigo, del amigo sí te voy a dar el nombre. Tremendo, porque es una de las cosas que inspiran, y yo quiero que la gente escuche esto porque es posible. Un amigo mío tenía que dar concepto, era procurador delegado ante el tribunal. Y él era pastor y tenía que dar concepto en el caso de un alcalde, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Y alguien interesado en eso quiso alterar el contenido de ese concepto y dijo:
Pero ¿qué es lo que dice? No, mano, a mí aquí ningún dinero me mueve. Ahora, yo sí, ¿quieren darme plata? Denme todo el dinero del mundo más un peso y se lo recibo. Ya está viendo la sabiduría que hay en eso. Si me traes todo el dinero del mundo. Mira, los hombres pueden conducirse en Cristo Jesús bajo la confianza de que el Señor te va a dar lo que tú estrictamente necesitas, Lucho. Porque todos vamos a bajar al sepulcro. Todos vamos a asistir a la presencia del Señor el día que nos llamen, en las mismas condiciones. El día que tú te mueras, tienes 100,000 pesos en el banco, vas a bajar al mismo lugar y vas a asistir ante el Señor, habiéndome muerto yo, así yo haya dejado 1,000 millones en cuenta. El lugar donde está compareciendo, donde va a comparecer Santo Domingo, es el mismo lugar donde vas a ir tú y yo, los pobretones estos. Y es el mismo lugar donde va a ir el muchacho o la persona o el señor o la joven, la señora que vive en San Francisco, en la Candelaria, en Fredonia. Es el mismo lugar, Lucho. Yo no sé por qué las personas aquí necesitan aretes más caros, colgarejos más grandes, las esposas de los gobernadores, y para ello tienen que robarse el presupuesto, ¿verdad?, del agua de los niños, por ejemplo, en La Guajira. No entiendo por qué tú para cambiar el de esmeralda a diamantes porque brilla más para lucirlo en una fiesta, pura carnalidad. Eso no se vale, porque la gente tiene que mirar que esos niños nada más están pidiendo acueductos, están pidiendo que destapen el río Ranchería. Cosas como esas, y la humanidad sigue todavía. Por eso la sabiduría de Cristo dice, mi reino no es comida ni bebida. El Señor, que es co-creador, que es creador del mundo, Lucho, te está diciendo, el Hijo del Hombre no tiene una piedra donde recostar la cabeza. Lucho, el ser humano es puro metabolismo, Lucho. El ser humano realmente lo que es comida y defecación. No necesitas más nada, Lucho. No necesitamos grandes cosas, no necesitamos cosas ostentosas. Pero para eso atropellamos y hacemos mucho daño. Repito, en el PAE, la falta de acueducto, ¿verdad? Generamos mucho malestar a la humanidad, le generamos. Entonces yo creo que esta perspectiva, yo no te terminaría con esto. Imagínate tú, Lucho, que nosotros lográramos convencer de Cristo a toda la gente de los 170 barrios de la zona suroriental para que no vendan el voto y tuvieran ellos un alcalde creyente, temeroso de Dios. No de esos pastores que andan sacándole, esquilmando los bolsillos de la gente, ¿verdad? Sino otro tipo de personas que dicen buscar primeramente el reino de Dios y de su justicia, y que las demás cosas son añadiduras, que no predican diezmo, ni predican ofrenda, ni pacta aquí, ni nada de eso. Mira, la política aquí ahora mismo es llevar a Cristo a los barrios pobres, para que la gente, creyendo en el poder de Cristo y no en el del hombre, viejo man, la gente no venda los votos y no venda el poder que tienen, porque endosan todo, mano. Esa vaina del PAE es terrible. A mí lo del PAE, cuando yo estuve viendo, Lucho, que vale 16 billones de pesos la contratación a nivel nacional del PAE, yo dije, esto es terrible. Terrible, terrible la plata que se roban, porque todo ese tema del medio huevo, ¿te acuerdas de? Terrible, terrible, Lucho. Por eso ya no soy marxista, ahora soy cristista, si me quieres llamar así, de esa manera. Muchas gracias por este testimonio, doctor Maribón. Bueno, hermano, bendiciones, Lucho.